Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos al episodio 14 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 18 de enero de 2018 y antes de entrar en harina con el temita de hoy, quería recordaros que no olvidéis pasar por hilandofino.net, donde frecuentemente voy escribiendo, y no tan frecuentemente, la verdad que con menos frecuencia de la que me gustaría, voy escribiendo cositas sobre entrenamiento en mi blog, así que en hilandofino.net/blog, ahí podréis encontrar algunas entradas que podrán ser de vuestro interés sobre entrenamiento, sobre deporte, sobre triatlón, en definitiva, sobre todas estas cosas que a nosotros nos gustan. Y por otro lado, quería recordaros también que ayer, hoy es jueves, ayer se estrenó, claro, ayer sacamos el episodio 18, me parece que fue, si mal no recuerdo, de Triatlón y otras drogas, donde hicimos una entrevista a Dani Palazón, uno de los organizadores o el organizador principal del duatlón por equipos de este sábado en Archena, que como muchos sabéis comienza la temporada de duatlón este fin de semana, y hicimos una entrevista, creo que fue una entrevista bastante chula, la primera entrevista que hacemos en el podcast, y bueno, la primera entrevista en remoto, quiere decir que no estábamos los tres en el mismo sitio, porque anteriormente hicimos otra. Pero bueno, fue una experiencia bastante chula y queremos seguir con esa línea, y yo creo que es algo que a la gente le puede ir gustando, porque en definitiva habla otra persona más que tiene algo que aportar al podcast y en definitiva a todos nosotros, y yo creo que puede ser algo muy enriquecedor. Así que nada, entrar en triatlonyotradrogas.com/episodio 18 y ahí podéis acceder al episodio y escucharlo, esperemos que os guste. Bueno, pues vamos con lo que nos preocupa hoy. Yo siempre voy leyendo cositas, cada día suelo leer algo de... No tiene por qué ser estudio o información súper especializada o en bases de datos de estas científicas, simplemente cualquier artículo de cualquier revista, cualquier podcast de otra temática que escuche, en fin, me dan muchas ideas para ir comentándolas aquí en el Daily día tras día. Y ayer estuve leyendo, esta mañana temprano estaba leyendo un artículo de la revista Triatlón acerca de la natación y de la importancia del codo alto. Y bueno, me ha dado pie a hablaros sobre lo que yo opino acerca de este gesto técnico de la natación, del crawl más en concreto, y un poco cómo podemos entrenarlo, la importancia que tiene. En definitiva, hablar un poco de esto para haceros ver la importancia que puede tener dentro del gesto completo de la natación. Entonces, para empezar y para ponernos un poquito en situación, el codo alto, mejor dicho, el agarre en natación, el ciclo de natación de lo que es la brazada tiene diferentes fases. La entrada, que es cuando entra la mano en el agua; el agarre, que es justo lo que viene después, que atrapamos agua; el tirón, el empuje, que es la parte final; y luego otra vez la fase aérea o la fase de recobro hasta volver a entrar el brazo en la mano en el agua. Bueno, nos vamos a centrar hoy en lo que es la parte que viene, el trozo de la brazada, por así decirlo. Anda, que me ha quedado bien, el trozo, madre mía. La parte de la brazada que viene justo después de la entrada, que sería el agarre. Perdón. El agarre debemos de hacerlo siempre con el codo alto. Quiere decir esto: el codo debe estar a más altura que la mano y la mano a más altura que la punta de los dedos. Esto ya lo hemos comentado en algún podcast si me seguí en Triatlón y otras drogas, y quería recalcarlo también por aquí. Es uno de los errores más comunes dentro de los nadadores más nobles, el dejar el codo bajo y tener un agarre deficitario en ese aspecto, un agarre con el codo bajo donde no se captura la suficiente agua y no se tiene la propulsión que se quiere. Entonces, en primer lugar, para hacer un buen agarre tenemos que tener en cuenta que debemos de hacer una buena entrada. Si la entrada de la mano en el agua ya no es buena, el agarre posiblemente ya lo estemos también empeorando, o no sea el agarre todo lo correcto que nos gustaría. Por ejemplo, si metemos la mano en el agua demasiado fuerte, es posible que la hundamos demasiado y no hagamos codo alto, sino que arrastremos directamente agua hacia atrás, el brazo hacia atrás, mejor dicho, y es algo que no buscamos. Por ejemplo, si hacemos la entrada cruzada, que es muy típico, la entrada se debe hacer por delante de los hombros, de la línea de los hombros. Si hacemos la entrada cruzada, es posible que el recobro tampoco lo hagamos, el codo alto tampoco lo hagamos bien, lo que es la entrada, lo que es el agarre del brazo en el agua, de la mano en el agua. Si hacemos la entrada abierta, o sea, por fuera de la línea del hombro, hacia el exterior, tampoco estaremos
beneficiando ese agarre posterior. Entonces debemos de tener una entrada correcta, con suavidad en el agua, con el brazo no totalmente extendido ni totalmente flexionado, con el codo flexionado cerca de la cabeza, entre la mano cerca de la cabeza, sino con una flexión de codo intermedia, en que a mí me gusta mucho poner el ejemplo de que si estiramos un brazo delante, la entrada debe de quedar, la entrada de la mano contraria debe de quedar aproximadamente a la altura de la muñeca. De esa forma el codo quedaría semiflexionado y sería una entrada idónea. Vale, pues teniendo en cuenta que la entrada debe de ser de esa forma que os he explicado, a continuación vamos a hablar de lo que es el agarre en sí. Como hemos dicho anteriormente, el agarre debe de ser con el codo alto, y hay una serie de ejercicios que a mí me gusta trabajar, de hecho son los que más trabajo, para hacer ver al nadador o al triatleta en este caso, porque yo entreno sobre todo triatleta, bueno, sobre todo no, en el agua entreno solo triatleta, ver la importancia que tiene el codo alto. Para empezar, un elemento externo que nos puede ayudar mucho es el snorkel. El snorkel o tuba es el tubo este que se pone en la boca, se engancha en la cabeza y nos permite nadar viendo la brazada completa y sobre todo el agarre. Tenéis que tener en cuenta que cuando respiramos estamos sacando la cabeza por el lado y no estamos viendo lo que está haciendo el brazo contrario dentro del agua. Con el snorkel vamos a ver en todo momento la tracción de los dos brazos y es muy interesante para trabajar el codo alto, entre otras muchas cosas, pero como hoy estamos hablando de codo alto, pues nos centramos en eso. Entonces, ejercicios interesantes para mejorar el codo alto y tomar percepción de este gesto. Remada de agarre, alternativa o simultánea. Este ejercicio es un ejercicio que se denomina remada y que se hace con los brazos estirados delante y con el cuerpo totalmente alineado con el agua, claro. Podemos hacerlo de forma simultánea, abriendo los brazos, las manos hacia afuera y juntándolas hacia adentro, dibujando una especie de 8 o infinito en el agua. Os voy a dejar algún enlace en las notas del programa para que lo veáis, pero es un ejercicio bastante típico, ¿vale? Lo podemos hacer con el snorkel de tal forma que veremos mucho mejor la tracción y estaremos mucho más centrados en ese movimiento. También las podemos hacer de forma alternativa, haciendo pequeños agarres muy pequeños, de forma alternativa con un brazo y con otro, ¿vale? Para tomar conciencia de ese gesto. Luego, por ejemplo, otro ejercicio que podemos hacer con y sin snorkel sería el recobro subacuático. Sería nadar sin sacar los brazos del agua, de tal modo que al no hacer la entrada en el agua, si por ejemplo tenemos una mala entrada en el agua, nos está empeorando el agarre. Pues si evitamos hacer esa entrada en el agua, pues directamente hacemos el recobro subacuático y estamos trabajando, si nos centramos sobre todo en la primera parte de la brazada, ese gesto. Más ejercicios que podemos hacer: nado con palas, por ejemplo, hacemos punto muerto con palas o nado con palas. Pues con las palas, dependiendo del tamaño de las mismas, vamos a tener mucha más percepción de lo que es la brazada y de por dónde va circulando el brazo dentro de la misma. Entonces, con unas palas yo prefiero que no sean muy grandes, porque vamos a tener también buena percepción de lo que es el empuje en el agua y no se va a enlentecer tanto la brazada, se va a asemejar mucho más a lo que es la velocidad de nado normal. Pues con unas palas, haciendo punto muerto, por ejemplo, y enfatizando y poniendo la atención en esa parte de lo que es la técnica de nado, de la técnica lo que es el agarre, en el codo alto, pues vamos también a trabajar mucho ese gesto. En definitiva, y para ir concluyendo, no me gusta, yo soy muy partidario de trabajar de forma global, es decir, tenemos dos tipos de técnica, o habitualmente la técnica se divide en técnica analítica y técnica global, ¿vale? La técnica analítica sería especificar en una parte del gesto el ejercicio, por así decirlo, y la técnica global sería hacerlo de forma global, de forma más general. A mí me gusta trabajar mucho la técnica global, de tal modo que la persona sea consciente del gesto que quiere trabajar dentro del nado completo y poco a poco lo vaya automatizando, ¿vale? Entonces pienso que es una forma muy interesante, aunque también es interesante hacerlo de forma analítica y posteriormente hacerlo de forma global. Esto en natación se da mucho cuando, por ejemplo, hacemos 25 haciendo un ejercicio de técnica, en este caso imaginemos recobro subacuático, 25 metros de crawl, centrándonos en hacer el codo alto en el agarre. Por ejemplo, es una forma de trabajar técnica analítica y luego técnica global. Es muy típico en natación trabajar de esa forma. Todos los que nadéis de forma habitual, sobre todo si nadéis en clubes de natación o con entrenadores que hayan trabajado algo en el mundo de la natación,
lo haréis de esa forma, estoy casi totalmente seguro. En cualquier caso, si no lo hacéis así, me lo podéis comentar y yo lo voy diciendo aquí en sucesivos programas. Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo en hilandofino.net/contacto. Igualmente en los comentarios de iVoox podéis ir comentando cosillas, que ya veo que la gente va cada vez comentando más y podemos establecer por ahí algún debate sin llegar a matarnos. Así que nada, esto es todo lo que quería comentaros por hoy. Ya sabéis, es bueno ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.